más personal, porque al principio yo trataba de decirle a él, hasta que un día yo dije, no, es que eso es algo que lo tengo que superar, o sea, lo tengo que superar tú y yo, porque él ya está definido, ya, él ya sabe lo que quiere. Y también era algo que, o sea, yo no lo compartía con, o sea, yo creo que ni mi familia ni nadie, o sea, yo no les decía, ay, a mí me está dando muy duro, no. Eso fue algo que yo compartí en oración con Dios. Él necesitaba. Ay, Se nos fue, se nos fue. ¿Escuché? Y ahora sí. Necesitaba el apoyo y entonces cuando me dice que el 31 de diciembre me posesiona como pastor asistente, yo, este va a ser el momento en donde yo pedirle matrimonio. Dios mío. Y pero ya no estabas trabajando en la compañía, en la empresa. Ay, nos saltamos ese pedazo. Ella ya no, ella ya no. O sea, yo pienso que Dios la trajo ahí Solo fui a... por causas personales. Bueno, desde el trabajo, ella Yo dejé de trabajar dejó de ahí. trabajar ahí, pero igual siguió trabajando en otra parte, ¿sí? Ya estuvo trabajando como 6 meses nomás. Yo sí seguí trabajando en lo que estaba, O ¿sí? sea, De auxiliar solamente contable. fue por lo de la enamorada. Sí, yo solo fui a eso. Solo fueron 6 meses y ya pues después dejé de trabajar ahí, empecé a trabajar en otro lugar, que me queda como un poco más cerca, bueno, los horarios. Y bueno, estábamos en el tema de que cuando pues él fue como tan rápido, porque pues a mí me tranquilizó un poco cuando él dijo, no, le tranquilizó un poco cuando él dijo, que podía durar años, que era un proceso que podía durar años. Entonces pues yo dije, bueno, en unos 5 o 7 años, yo estudio, ya seré otra Jennifer. Ya me escapo, ya me escapo. Yo no, ya en 5 o 7 años ya el Señor habrá hecho una obra impresionante en mi vida. Cuando, cuando los planes de Dios estaba que a los 3 meses, pero pues, o sea, realmente Dios empezó a tratar mucho, mucho conmigo, a mostrarme que era su proyecto, que era su propósito. En esos días había un campamento que se llamaba, me acuerdo que era Tu propósito en mí, y era como prácticamente Dios hablándome ahí. Y bueno, ahí sigamos. Algo que se le pide a Dios o sea, él me hizo el llamado al santo ministerio desde adolescente, ¿sí? Yo le pedí a Dios que si él, pues, tenía el propósito de ser pastor, salir joven. Y gracias a Dios, a los 24 años, por la gracia de Dios, entré al santo ministerio, ¿sí? Terminando entró a los 24 años. Los 24 años al ministerio. el 24 al ministerio. Y no, y gracias a Dios todo se iba dando. Yo le dije, no, llegó la hora de la propuesta para el matrimonio. Compro el anillo, pero el anillo que compré No me sirvió. le quedó pequeño. ¿Y por qué no lo probaste? Mm, Y yo no no, uso, ¿no? No he usado casi. Entonces no supo ni cómo. Una cosita, hubiera pedido ayuda. ¿Cuál cálculo? me da pena tocarle la mano, entonces... Entonces, al ojo. Ay, Dios bendito. Entonces, pues igualmente, pues yo le comento a mi familia viene a Ibagué para la posesión. Igualmente también le comento a la familia de ella. O sea, todos nos reunimos ese día, más el 31 de diciembre, todo se dio, todo lo tenía planeado. Con mis hermanas y otras amigas de... Entonces mandamos a hacer un letrero, quiere ser mi esposa, todo tan bonito, invité al pastor. O sea, eso fue
Eso fue ya a las 2 de la noche, o sea, después de la ceremonia, a las 2 de la noche cuando estaba pólvora, pólvora por todo lado, yo le pido a ella que sea mi esposa. Y no, eso fue un momento tan bonito, tan especial. El pastor que estaba ahí presente hizo una oración por nosotros y desde ahí, o sea, seguimos afirmando el propósito que Dios tenía con nosotros. No, eso fue una sorpresa muy bonita porque, como siempre, la familia está lejos. Como nosotros vivíamos en la ciudad y ellos vivían en los pueblitos respectivos, pues, o sea, yo quería que fuera como, o sea, fue como yo lo soñaba, que estuvieran mis padres, mis hermanas, mis suegros, o sea, como todos ahí reunidos. Y fue muy, muy especial ese momento. Recuerdo que era una caja grande, que tenía varias cajitas pequeñitas, varias. Y en la más pequeñita había una caja de chicle. Pero ahí no estaba. Cuando yo lo volteé a mirar y estaba él con el anillo, el letrero, que si te casarías conmigo, no, eso fue algo hermoso. Pero no me arrodillé. ¿Por qué? No, o sea, como en la concepción de uno que... Ay, no. Otra vez. Repítelo. Espera, hasta que le escuchemos la voz, lo voy a decir. Ya. Como la concepción que uno tiene que lo único que hay que arrodillársela a Dios. Yo le dije, no, yo a ella no me la arrodilla. Dice, no, yo al matrimonio no entro de rodillas, entro de pie, hermano. No. Ella me hizo gastar muchos buñuelos y avenas y no, yo no me arrodillo. No me comí el almuerzo caro completo. Entonces lo viste de pie. De pie. Y no, el momento fue que le quedó pequeño y dije, no, tranquila, más adelante, entonces que, o sea, ya dijo que sí, entonces no, tranquila, más adelante ahí sí, entonces ya le tomé que decirle, el anillo de verdad está en la otra cajita, pero no la está allá. Bueno, entonces ahí empieza la etapa de empezar a gestionar lo de la boda. ¿Cómo les fue ahí? Ahí, en ese tiempo, yo estaba terminando la universidad, sí, estaba en mi último semestre y estaba haciendo el diplomado de grado. Estaba totalmente, pues, mientras que terminaba contrato, estaba laborando en la empresa y asistente, o sea, tenía muchas funciones, igualmente con ella, entonces, más que todo era de noche cuando nos quedaba tiempo. Era, no sé, o sea, Dios nos regaló tiempo porque, no sé, vivíamos muy ocupados. Entonces, lo poquito que podíamos hablar, pues, se trató de aprovechar bien el tiempo. Se trató. Y otra cosa fue que, donde inicié pastor asistente, a los 6 meses nos trasladan a una congregación más grande. Entonces yo tenía como el dilema, como la incógnita, porque eran 2 congregaciones donde yo llegaba, pues una congregación más grande, entonces siempre a cuántos invitados. Al primer momento cuando yo le dije que los invitados, yo le dije, no, para mí son 14. Pero... Pastor asistente. Y ya 13 veces. No, ya eran 13 porque la congregación donde ella asistía, donde yo inicié como asistente y donde llegábamos. Ay, sin contar la familia, ¿no? Sin contar la familia, los amigos. Sin contar niños ni mujeres. Todavía que nos perdonen los que nos invitamos. ¿Y ustedes Entonces mandaron una invitación específica o mandaron invitación general? No, específica. Específica y pues... Específica. Fue el presupuesto. Sí, es que el presupuesto también. Pero mire que gracias a Dios, a los días, o sea, de recursos económicos no estaba muy bien porque yo estaba cancelando el semestre, el diplomado, ella también ya estaba estudiando, entonces lo que trabajamos era como para la universidad, ¿sí? Pero mire que gracias a Dios, desde el momento que los amigos, la iglesia se dio cuenta que
acerca de la propuesta de matrimonio, mire que eso fue llegando. O sea, es que, o sea, el propósito de Dios, todo ha sido tan fácil, o sea, como sin forzar las cosas, ¿sí? Un hermano decía, no, yo le colaboro con la gaseosa, yo le colaboro con la torta, a veces en efectivo, llega la bendición, me decían, mire, hermano Carlos, hasta para... Entonces, al último decidimos nosotros cómo hacer algo más bien, no lo hicimos dentro de la iglesia, sino que alquilamos un salón y prácticamente casi el salón también nos lo ayudaron a alquilar, entonces todo se fue dando, porque si lo hacíamos, sí, se nos salía como el presupuesto. Entonces lo hicimos en un salón social y gracias a Dios, la decoración, el vestido, Todo fluyó. todo Miren fluyó. que hay algo con ese tema, que cuando uno tiene la bendición de Dios, el Señor provee, y uno es el que limita esa bendición de Dios. Sí. Si uno amplía, si uno dice, bueno, lo que el Señor quiera, o fijemos esto, eso Dios lo va a respaldar. Pero uno es como, claro, porque falta fe, faltan experiencias, le falta conocer más a Dios incluso. Uno diría, si es esto el Señor, lo va a respaldar, lo va a proveer. Creo que nosotros, bueno, en mi caso, también lo hemos visto. A veces uno se pone a escoger y a limitar la bendición de Dios, y el Señor tenía mucho más para nosotros. Es decir, para los solteros, no se limiten, amplíen la fe y Dios siempre excede las expectativas. No, y si están seguros que están cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios, todo va fluyendo, todo se va dando. ¿Qué más contamos? Los ¿En qué detalles del momento? matrimonio. Porque nos gusta contar el momento en que la cosa se pone dura, ¿no? Hablemos de la crisis. De la crisis fue después del matrimonio, o sea, después de la ceremonia, o sea, Y la convivencia antes no, después, o sea. antes no. Antes. Sí, ella sí Yo sabe. sí tuve una crisis. No, yo sí tuve una crisis. Resulta que como unos 6 meses antes del matrimonio, conseguí mi trabajo soñado en Ibagué. Realmente era de todos los empleados que había tenido, ese era como, mejor dicho, el que yo soñaba. Me quedaba cerca de la casa, o sea, era todo fluía súper bien. Y yo estaba haciendo el reemplazo de una amiga. Y el jefe me dijo, no, es que queremos seguir con usted. A su amiga a mi amiga ya le habían ofrecido otro puesto, o sea, no le iban a dejar a ella sin empleo. Cuando me dijo, pero pues sigamos trabajando. Y yo, hoy Dios mío, eso fue como en agosto, ya no, me casaba en septiembre, y realmente eso fue muy difícil. Fue algo muy duro para mí, porque o sea, era como algo con lo que yo había soñado tanto tiempo, de estar en Ibagué, de tener por fin una estabilidad de un empleo donde uno se sentía bien, y decirle no, eso fue como dejar algo. Yo le decía, el jefe era un hermano de la iglesia, yo le decía, no, hermano, gracias. Y al otro día me decía, y yo, hermano, ¿será? Para mí realmente eso fue, o sea, como de soltar eso, para mí fue un poco difícil, porque pues parece vinota materialista, pero no, es que realmente fue algo por lo que luché mucho, y era una decisión de dejar mi vida, ¿no? Porque pues yo empecé a trabajar desde muy joven también, como desde los 15, 16 años, y ya era para dejar de ser la empleada, la trabajadora, la que tenía su vida como tan organizada. Yo me levantaba, ya sabía qué iba a hacer en el día, para ahora convertirme en la esposa del pastor, que realmente ni sabía bien qué era lo que iba a hacer. Entonces, para mí fue muy difícil eso, la verdad. Pero Jennifer, ¿eso fue un proceso personal o afectó en la relación? No, yo creo que ese fue más personal, porque al principio yo trataba de decirle a él, hasta que un día yo dije, no, es que eso es algo que lo tengo que superar, o sea, lo tengo que superar tú y yo, porque él ya está definido, ya, él ya sabe lo que quiere. Y también era algo que, o sea, yo no lo compartía o sea, yo creo que ni mi familia ni nadie, o sea, yo no les decía, ay, a mí me está dando muy duro, no. Eso fue algo que yo compartí en oración con Dios. Yo le decía a Dios mío, mire, usted sabe, usted me conoce, usted sabe todo lo que yo he luchado por esto.
Y, o sea, siempre, siempre, siempre se los pedí a Dios, ayúdame, direccióname, y si lo voy a soltar, que lo pueda soltar, no como que como por una camisa de fuerza, o de pronto porque, ay, no, pues por llevar la idea, no, yo quería hacerlo muy personal, y pues gracias a Dios, ahí, ese fue un proceso. Es entendible, ¿no? Todos trabajamos por sueños. En esta etapa de la vida, hablando del ministerio, bueno, es algo que es seleccionado por Dios, pero nuestra vida natural, incluso en la que también podemos servir a Dios, todos tenemos metas y sueños, en la que Así, estudiamos, trabajamos por ello, luchamos, nos enfocamos y ya sentir que uno lo logra y que se le va. ¿no? Pero ese Mm, es un indicador recurrente sí, de que estamos conectándonos con el propósito de Dios. Generalmente Sí, tenemos que entregar algo sí. y algo que amamos, que nos duele, que significa, mejor dicho, es parte casi del prerequisito para ir a servirle a Dios con toda el alma, porque, sí, porque uno analiza los procesos y generalmente quienes van al ministerio han tenido que soltar, es que se suelta uno todo. Es cuestión de un paso. Entre más se demore uno, peor hace el proceso. Pero das el paso y una vez dado el paso te das cuenta que lo que Dios tenía por delante era muchísimo mejor. Más que el objetivo de los sueños, más que todos los beneficios, que el sentirse reconfortado, lo logré de tener la meta, aceptar el propósito de Dios. Es cuando ya uno está dentro, uno dice, Dios mío, ¿qué tal que yo lo hubiera resultado sí. por elegir lo otro? ¿Te pasó? Ajá, no lo resultado. ¿Sí te pasó? Sí, claro que sí. Claro, imagínate, pues. O sea, de momento no lo entendía, de momento fue muy difícil. Y pues también, gracias a Dios que me dio como la sabiduría. Quedamos en que gracias a Dios te dio la sabiduría y seguimos quedando en que gracias a Dios por la sabiduría. Este volumen. No, que claro que ese momento, ese proceso, también le agradezco mucho a Dios que me dio la sabiduría de vivirla, pero directamente con Dios, de no empezar de pronto a quejarme o decirle a otras personas, a terceros, sino que fue un proceso con Dios, un proceso que yo sabía, yo decía, Dios mío, obra en mi vida y que yo siente que hago tu voluntad, que no hago de pronto pues lo que otro me dice o de pronto por el que dirán, sino que yo quería saber que estaba segura que estaba cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Y como dice la hermana, claro que sí. Vamos a castigar hoy a Instagram por no habernos ayudado. ¿Qué será, Dios mío? Echémosle la culpa al diablo. Nada. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ahora sí. Entonces continúo. Algo que sí recalcar en volviendo a la boda, ¿sí? Fue que, o sea, pues con tantas funciones que yo tenía, mi familia me veía como muy estresado, ¿sí? Y precisamente el día de la boda, mi hermana llega y no sé, compra unas gotas de valeriana y yo pienso que yo me casé opado. ¿Sí? No estabas como en tus 5 sentidos. No, mire que no. O sea que Incluso el día, ese matrimonio está viciado. No, pero por lo civil sí estaba bien. bueno, civil sí estaba bien. Fue al momento de la ceremonia. Al momento de la ceremonia, pues yo me sentí como un poco raro, iba a sentir un poco raro, pero yo dije, no, ese era el cansancio, el trasnocho. Cuando me dicen,
Carlos, mire que se acabó los platos, sacó los vasos. Y yo en vez de angustiarme, me empecé fue a reír, imagínense. Y entonces, yo, algo anda mal dentro de mí. Yo dije, tan claro. En vez de estresarme, salí corriendo. No, empecé fue a reírme. Yo pienso que... ¿No será, y que- ¿No será que te dieron fue vino? Era valeriana. Era como agua panela con valeriana, pero yo Pero creo que le echaron mucho. le echaron mucha valeriana. Pero mire que eso me ayudó como a tranquilizarme, porque era como estaba como muy estresado, como muy pensativo y bueno. Y claro, al momento de, bueno, nos casamos, gracias a Dios fue una bendición total, la ceremonia muy bonita, bueno, todo muy bonito. Al momento de la luna de miel nos fuimos para el eje cafetero y allá me enfermé porque ya al otro día, como que todo ese estrés ya comenzó como a despertarse y me doliera el brazo derecho. Y comencé a consultar por internet y que no, que síntomas de un infarto. Y no, eso me... Eso, Dios mío, eso- ay, recién casados. Entonces tú le decías, no haga que se me agite el corazón, que me puede dar un infarto. En plena luna de miel. Por favor. Nosotros nos contaron que era que era verdad. yo, claro, ya como 2 días así, entonces yo dije, no, ya hay que comunicar a la familia. 2 días así, ya hay que comunicar a la familia, ya vamos a mi familia, entonces mi mamá cae en cuenta que era la valeriana. Y entonces ya como que me tranquilicé un poco y ya. Yo no muero. Ahora Ya sí, no me muero. ahora sí. Luz verde, luz verde. A Ahora partir sí. de ahora comienza la luna de miel. Sí, uno se pone angustiado, pensativo. Era que me va a dar un infarto. Pues. Oye, pobre Jenny, voy a quedar viuda yo en la luna de miel. No. Pero ¿cómo es esto posible? Sí. Ay, Dios bendito. No, gracias a Dios se logró superar, gracias a Dios. No, ya llegamos, entonces ya llega el momento en que ella tiene que, pues, entonces coger sus cositas y llevarlo donde yo estaba viviendo como pastor asistente. Y ahí sí pasó algo que gracias a Dios a los consejos, pues, Cuando le demos luz verde, usted dice, empieza, gracias a Dios por los consejos. gracias a Dios por los consejos, me ayudaron mucho. Porque era claro, yo duré 6 meses de pastor asistente soltero, ¿sí? Entonces yo hacía todas las funciones, las visitas, oraba por los... Bueno, todas las funciones que el pastor me decía. Y claro, pues uno solo, pues eso era rápido, para allí, corre para allá y sí. Ya con ella, yo me di cuenta que cuando ya iba a hacer las visitas, el trabajo, yo me demoraba un poco más. Que no camina. La que caminaba rápido, ya las hermanas entonces ya comenzaron a hablar más con ella. Ella llega nueva a la congregación, entonces yo sentía como que el trabajo no me rendía y entonces ahí hubo como un choque, digámosle como un choque, pero gracias a Dios pues la esposa del pastor que entonces ya me aconsejó, dijo, hay momentos en que ella no puede salir, hay momentos en que ella por circunstancias no puede salir, téngale mucha paciencia, gracias a Dios por todos esos consejos y como que aterricé y no, gracias a Dios se pudo lograr esa falencia. Pues claro, o sea, yo quería seguir como al ritmo que venía y no. Pero No. escuchemos la versión de Jenny. Cuéntanos cómo viviste tú esa parte. Porque aquí en Creciendo Juntos, ustedes saben, nos gusta, en esos aspectos nos gusta escarbar porque ahí hay mucho aprendizaje. Claro que sí. En esa parte, al principio era muy duro, porque como yo les cuento, pues yo había trabajado desde muy joven. Y yo estaba muy acostumbrada a tener mi vida como ya cronológicamente. Me levantaba y sabía qué iba a hacer.
y a veces, o sea, y salir como siempre como con él y no sabía ni qué era para dónde íbamos y él corra porque él caminaba súper rápido y iba que hace un calor impresionante. Entonces sí, la verdad al principio sí, es como de ponernos de acuerdo, bueno, tenemos que, cómo vamos a hacer el trabajo fue un poquito difícil. Y la verdad al principio, pues yo no estaba acostumbrada a ser ama de casa. Para mí los días eran eternos. Yo sentía que las semanas no pasaban. La congregación más grande. No, la verdad fue un cambio difícil para mí. Yo me sentía como improductiva. O sea, pues yo estaba muy acostumbrada a tener mi vida muy agitada y ya estar ahí en la casa y salía con él y pues yo también me sentía como que él hacía esas visitas y entonces pues yo quería como que hablar más, ¿no? Al menos sentir que hacía algo. Así sea hablando. Así se hablando. Yo aporto, yo aporto. Eso, al menos, sí, al menos hablando, conociendo un poquito más a la gente. Pero sí, o sea, al principio se fue un poquito, bueno, bastante difícil como acoplarnos a eso, a ese nuevo estilo de vida. La congregación, pues, sí. Ahora una nueva congregación, los hermanos muy queridos de ahí, pero pues eran muchos. Y yo pues he sido un poquito mala para los nombres, pero bueno, ahí poco a poco. Y bueno, ¿qué más? No, gracias. Esa fue como al principio, ¿no? Al principio. Ya después, otra etapa que llega fue que ahí me dio COVID. Entonces fue una parte dura, ¿sí? Porque tuvimos que aislarnos. ¿Ustedes se casaron en qué Pero año? mire, en, en el 2019, septiembre del 2019, el 2020, entonces, 2020 me da COVID. Pero mire que gracias a Dios, o sea, vimos o sea, vimos la misericordia de Dios, que Dios estaba ahí. Dios siempre está con nosotros. Así es. Y que un momento, pues, pues la enfermedad me agitaba de noche, la tos y todo, pero gracias a Dios se pudo superar esa etapa. ¿Y les Y tocó aislarse el uno del otro? no, no, nada, yo no la dejé. Ni de la cama no salí. O morimos los dos. Hasta el final. Sí. No, es que no podíamos porque vivíamos en una casa que era muy pequeñita, entonces realmente pues no había cómo aislarnos, no nos tocó. Y pues la época en que le dio a él fue esa época donde a la gente le da miedo ir a los hospitales. Empezando. Ay, sí, eso fue muy duro. Eso fue empezando el 2020. El 2021 fue Pero empezando. es que además, No, 2020. 2020. pero es que además es muy difícil cuando hay solamente dos y uno aislarse de la pareja, o sea, ¿cómo lo cuida? ¿Cómo nos ayudamos? No nos escuchan. Parece que cuando se para para ellos y para nosotros. Ya. Y ahora sí, Ay, ya. Sí, como que sí. ahí. Ya. Ahora sí nos escuchan. Sí. La verdad, sí, esa etapa fue muy dura y él siempre como lo más duro le dará siempre la madrugada. Y bueno, también la mano poderosa de Dios estuvo ahí con nosotros. Pudimos ver muchos milagros de parte de Dios. Incluso un testimonio muy bonito. Llegó una señora una vez y nos dio, o sea, ¿cuánto fue? No me acuerdo. Una bendición. Nos dio una bendición muy especial y esa señora nunca la habíamos visto. Se fue. Sí, ese está como cada vez como más seguido. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Hasta donde nos escucharon. Que una señora les dio una bendición muy especial. Ujú. Ah, sí, y resulta que esta señora nunca la volvimos a ver, no sabíamos quién era, y Dios la mandó, ella llegó ahí a la casa,
Y como llegó también se fue, nunca supimos quién fue la señora. Llegó y dijo, ay, usted el que la ayuda al pastor. Y le dije, sí, ay, mire, tome. Claro, y pues ella sabía que yo tenía COVID y ya como que me los pasó, me los tiró, no sé, pero yo a esa señora jamás la volví a ver, jamás la volví a ver. Y eso que yo pues recorría todo el sector y no supe, no supe hasta el momento, no sé quién fue, y la mano de Dios. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Y algo que sí, algo muy bonito es que a la medida en que uno le está sirviendo a Dios, Dios a uno comienza a bendecirlo. Uy, pero extremadamente, extremadamente Dios se pasa de bueno con uno. Porque iniciamos las cosas materiales, las cosas así, digamos, bueno, cosas materiales, no que prácticamente casi nada, pero mire que comenzamos a servirle a Dios. De mi parte, pues yo dejé de contaduría pública, yo lo dejé a un lado y comencé totalmente al servicio a Dios. Y mire que Dios, uy, Dios ha sido extremadamente bueno y algo muy bonito, el respaldo de Es tan raro este programa ha sido. Oye, este programa ha sido bien curioso. Nos ha tocado ir cabalgando, pero ahí lo vamos a sacar adelante en el nombre del Señor. Ya contamos la mayoría, vamos a ir hasta el final. Y Exactamente. entonces ustedes pasaron eso y el momento difícil fue cuando se empezaron a acoplar en el matrimonio en torno al servicio. Ujú. Sí, Y a la vida diaria. Yo Sí, sí, señor. yo quisiera tocar algo de eso porque creo que me parece pertinente por oírselo a ustedes, en el caso de Jessica, y por experiencia, Jennifer, perdón, y por experiencia, pues que por ahí está Jessica hablando, entonces se me cruzaron los cables. Y por experiencia propia, además, cuando uno está entrando a esto de servir al Señor de tiempo completo en el ministerio, y yo entiendo muy bien la vida de Jennifer porque yo fui independiente también antes de casarme, también con el trabajo de mis sueños, con el manejo de mi tiempo y la chica... hasta que me conocí. Y la chica empoderada que se quedaba sola, bueno, yo fui ella. Ay, sí. Entonces yo entiendo muy bien eso. Y entiendo también el tema de entrar a ser la ayuda idónea de una persona que le sirve a Dios. No es fácil al principio y creo que yo también tuve esas dificultades con mi esposo porque incluso antes de salir al ministerio él también ya servía al Señor, a veces también por momentos de tiempo completo. Y tener que ir a visitar a alguien y uno 2, 3 horas y uno decía, pero yo me quiero ir. Mi esposa Todo era ese así, mira, tiempo. mi esposa era así, mira, yo era hablando emocionado porque uno ama mucho a la gente. Uno como Sí, que así lleva es. un poquito más de ventaja con ellas en Ajá. eso. Y Sí, así es. entonces ya mi esposa como a las 10, mi esposa ya le estaba acabando la batería. Y empezaba mi esposa que... Uy, eso me pasaba. que vamos, y yo en ese momento era el punto, tú sabes que uno llega y uno hay un punto donde uno empieza a ministrar, y cuando yo Sí, así estaba es. en ese punto, mi esposa ya le estaba acabando la batería. Entonces resulta que Yo me iba para la casa. es un tema que Dios trabaja en uno y en el que uno también tiene que dejarle a Dios que le permita poderlo entender. Cuando yo empecé a entender justamente eso que mi esposo está mencionando de, bueno, cada vez que nosotros vamos a un lugar, hay un propósito que Yo me cumplir. tenía que sentar con ella, Uno, explicarles. pero Claro, déjame claro. terminar. Uno ir a un lugar definitivamente tiene un propósito. No es porque vamos a visitarlo y a tomar café y a reírnos. Eso trasciende y va mucho más allá. Entonces, claro, entender ese punto, cuando uno lo entiende y uno va pasando experiencias y uno dice, wow, aquí ya lo que vinimos a hacer, el Señor lo hizo. Listo, nos podemos ir. Hasta que no pasaba ese punto, yo ya no quedaba tranquila. Pero es muy difícil al principio. Y esto lo hablamos porque hay mujeres que seguramente van a vivir esa experiencia, que también son chicas empoderadas, independientes, y si en algún momento se casan con un servidor,
con un hombre que ame la obra de Dios, esto le va a pasar. Ajá, ¿No? así es. Y claro, uno, no sé si a ti te pasó, pero yo tenía la expectativa de que mi esposa ya venía lista. Más o Ellos menos, más o piensan igual. menos. Y no, ya. Y la verdad, pues es un proceso como de, como dice la hermana, un proceso de adaptación. Al principio también me pasaba cuando íbamos a dar Los refanes. los Los refanes. refanes. Dios mío, la doctrina, yo a veces Doctrina para bautismo. Y 3 de la tarde ni va que yo empezaba. ya, yo tenía que ir con ella porque era hermanas que, o sea, que igual yo no podía ir solo. Entonces, necesitaba la ayuda de mi esposa que me acompañara. Entonces, pero no, mire que a mí me da risa de todo lo que pasa. Pero no, es un proceso muy, muy bonito que el Señor va uno aprendiendo en el camino. Va uno cada día aprendiendo, descubriendo la voluntad de Dios y viendo uno que en una de esas visitas el Señor lo usó a uno para fortalecer una vida. Entonces ya empieza uno como a mentalizarse más y ya no estar ahí como por estar, sino pues ya uno va a cumplir el propósito de Dios. Y no entenderlo lo puede convertir a uno en piedra de tropiezo. Y ahí sí ya se está metiendo directamente con la obra de Dios. Entonces, hay que prestarle atención. Así es. No, creo que nuestra vida ha sido como de retos. Nuestra vida ha sido como de retos. Y otro reto que tuvimos fue, nuestro pastor nos dijo, muchachos, bueno, estén orando para que Dios les abra puertas, bien sea aquí en este distrito o en otro. Entonces yo, en mi parte personal, comencé a orar. Yo le dije, Dios mío, donde usted quiera. Yo le decía Chocó, Amazonas, donde usted quiera. Hasta un día mi esposa me regañó y dijo, no, no pida eso por allá. Y le dije, no, pues si va a orar, pues sobre consciente. Usted no está solo. Yo le ayudo a orar, pero donde él quiera, pero pues tampoco le digamos los lugares, que el Señor es como... Donde él quiera, pero allá. Pero no le digamos dónde, que él escoja. Cuando nos dicen que en el distrito 33, Empezamos a sentir amor. no, o sea, es que ya veníamos como nuestro pastor y eso, ya era el proceso. Y yo me acuerdo que en un sueño estaba que lo que me estaba posicionando. No, espera. ¿Que estaba soñando que qué? Que está en un lugar, ¿sí? Una congregación donde estaba siendo posesionado, ¿sí? Pero el lugar no lo conocía. Yo por más que trataba de mirar, no lo conocía, ¿sí? Que el presbítero, el directivo que me estaba posesionando, yo tampoco lo conocía, ¿sí? Y pues a los días el pastor me dice, bueno muchachos, estén orando para que Dios les abra puertas aquí o en otro distrito. Y ya eso fue a final de año, y ya en marzo nos dicen que en Nariño. Y entonces después nos dicen que Puerres. La verdad, nosotros jamás habíamos escuchado ese lugar, que Puerres. Y comenzamos a averiguar y todo, y no, gracias a Dios, ya llevamos aquí 19 meses. La verdad ha sido algo muy bonito. Dios nos ha regalado almas, hermanos llenos del Espíritu Santo, se ha podido hacer un trabajo en el área con las familias, en el área de construcción, y estamos aquí muy, muy amañados, muy bendecidos, y Dios nos ha traído aquí con un propósito. Dios nos ha traído con un propósito, y ahora un reto que también tenemos es el de Antonella, que ya viene ahí en camino, de verdad. O sea, yo pienso que la primera, llevamos 3 años de casados, entonces, la primera, entonces pienso que esta vida ha sido de retos y
y pienso que uno no hay que temerle si está en el propósito de Dios, si está en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, y Dios lo direcciona ahí, pienso que no hay que temer, o sea, pienso que todo le direcciona a Dios y todo Él lo acomoda. Entonces, de verdad, servirle a Dios es lo máximo, servirle a Dios es algo muy bonito. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 28. Yo tengo 27. Estamos ¿Se pegados. casaron 25, 23, 25, 24 y 25. 24, 25. Pues bueno, ha sido un verdadero honor tenerles. De verdad que se veía en ustedes que había un propósito de Dios, que hay, evidentemente, pero hablo en pasado porque cuando estuvimos haciendo la búsqueda de la pareja y les felicitamos, les agradecemos por haber venido a Creciendo Juntos, por habernos compartido de esas anécdotas que como que uno se le van olvidando y uno como que las trae a memoria. Y recuerda lo lindo que ha sido Dios. Gracias por haber estado aquí. Esta historia luego va a estar en YouTube y va a irrigar a muchas almas. Y mañana serán miles los que la habrán visto alrededor del mundo, lo que significa que incluso estando donde ustedes están, Dios a través de lo que ha hecho con ustedes va a impactar muchas vidas. Seguramente les van a escribir personas que se identifican con la historia de ustedes, con las experiencias de ustedes. Les animamos a que nos sigan ayudando a crecer en la vida de otros por lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas gracias. Sí, que es al final lo que importa, que su historia, su experiencia ayude a edificar la vida de otros y sin duda alguna, pues ustedes están en el propósito de Dios, en la perfecta voluntad de Dios y eso seguramente a muchos va a impactar. Amén. No, de nuestra parte, de verdad, altamente agradecido con Dios, ¿sí? Cuando nos contactaron para esta entrevista, la verdad, lo primero que se vino a mi cabeza fue ser canal de bendición, ¿sí? Ser canal de bendición. Pienso ese es como nuestro objetivo, ¿sí? Porque, bueno, por ahí una persona me dijo, no, ay, van a salir por los medios, se van a hacer famosos. Yo le dije, no. Pienso que nuestro objetivo es ser canal de bendición y que otros puedan de verdad ser edificados. Sí, ese es como el pensamiento y de verdad muchas gracias, agradecidos con Dios, muchas gracias. Y ahí estamos. Nosotros muchas veces no vemos las entrevistas de Creciendo Juntos en vivos, pero cuando la suben a YouTube sí la vemos. Hemos visto al hermano Carlos Pérez, Manuel Divino Campo, bueno, varias hemos visto. Y entonces, de verdad, me parece un trabajo muy bonito, que Dios lo siga usando grandemente, a mi pastor, Dios lo bendiga grandemente, que se deje usar por Dios y adelante. Bueno, yo les quiero, pues, primeramente agradecerle a Dios por este espacio tan bonito. Cuando supe, la verdad es que yo soy como tímida al principio. Y yo le dije, amor, no, qué pena. Pero después dijimos, no, es una gran bendición de parte de Dios estar acá, compartiéndoles estas historias de seres que quizás no somos los más renombrados, los más capacitados, pero tenemos un Dios grande, que es el que capacita, que es el que está, que es el que llama y el que quiere usar. Solamente es disponernos a hacer la voluntad de Dios, disponernos para que Él use nuestras vidas. Aunque quizás no nos veamos las capacidades, a veces hasta nosotros mismos dudamos, pero si estamos en las manos y en los propósitos de Dios, es lo más grande, lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra vida a Dios. Y pues también muy agradecida con ustedes por estar acá. Me alegra mucho verlos, distinguirlos. Y bueno, ahí les compartimos un pedacito de nuestra historia. Vamos a tomar una foto, ¿eh? Vamos con la foto, pues. Vamos a la normal y vamos a ver cómo nos va la de las barriguitas. Así, ¿Y nosotros así qué ahorita. hacemos? Así. Descongelados. Vamos a ver cómo nos va con la barriguita. Ahora, uy, bendito. Ah, no, yo sentado. Yo sentado. Pero bien, más lejos, mi amor. Ah, no, espera, porque se me corta la cara. Es que, espere, es que Entonces, este muchacho está muy grande. entonces que ustedes se sienten en nuestras piernas.
Ah, no se va a ver. ¿No se ve la barriga? Sí se ve. A ver, baja ¿Sí? un poquito el televisor. No, No, no se ve. no. A ver, tercer intento. A ver, ahí. Ah, no, logramos. Eso. Estamos como igual. Oigan, qué foto tan hermosa. Es la primera que nos tomamos de este tipo. Mis hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga y Dios cumple el propósito en ustedes. Y Dios bendiga a Gustavo Junior. Que Dios los siga bendiciendo con este hermoso proyecto que realmente ha sido también de mucha bendición para nuestras vidas, otras historias que hemos visto. Y bueno, que el Señor los siga usando grandemente. Amén. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. A la familia de Creciendo Juntos esta noche, que Dios les bendiga. Esperamos, si el Señor lo permite, que en 8 días, en el último jueves del año, podamos también compartir con ustedes. Así que descansen, por favor. Igualmente, los bendiga. Harto frío por acá. Abríguense. Un abracito para Antonelita linda. Ah,